Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede en este día. Para iniciar, vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios este estudio que hoy vamos a tratar de aprender. Bendito Dios y Padre nuestro, te agradecemos por tu bondad en este día, porque tú nos concedes la bendición de estar hoy aquí, Señor. Tú has provisto lo necesario para que los que estemos aquí, pues, hayamos llegado con bien, Señor. Padre, yo te pido que me ayudes, que me auxilies para que mis palabras sean las correctas, palabras sencillas, que tu palabra pues pueda ser expuesta con fidelidad, con sencillez, y también, Señor, para que la misma sea aplicada en los corazones de todos los que estamos aquí. Bendice este espacio, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí y aquellos que probablemente vienen en camino también, Señor. Rogamos por ellos para que puedan estar aquí prontamente. Te pedimos estas cosas en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ok. La semana pasada, nuestro hermano Randall abarcó las preguntas 56 a las 57, en las cuales pudimos aprender acerca de la resurrección, el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Hoy nos corresponden las preguntas de las 58 a las 60, en las cuales trataremos de estudiar por qué nosotros como cristianos creemos en verdad que hemos sido justificados delante de Dios. También aprenderemos cómo es que se hace ese proceso para llegar a ser declarados justos, y finalmente entender el por qué decimos que somos justos solo por medio de la fe en Jesucristo. ¿Okay? Vamos a la primera pregunta 58, que dice así: pero cuando crees todas estas cosas, ¿qué provecho tienes finalmente de ahí en adelante? La respuesta dice que soy justo en Cristo delante de Dios y heredero de la vida eterna. Lo que tenemos que entender aquí es, primeramente, cuáles son estas cosas. Bueno, lo que hemos venido estudiando semanas atrás acerca del credo. Y para ampliar o para sustentar esta respuesta, podemos ir al libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 17. Romanos 1, 17. Si alguien lo puede leer, por favor, levanta la mano, me ayuda. Ronald. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así es. En el versículo 16, Pablo nos está enseñando que el poder de Dios, el Evangelio más bien, es poder de Dios para salvación. ¿Qué es poder de Dios para salvación? Entonces, aquí Pablo nos quiere enseñar también que el Evangelio, como dije anteriormente, es el poder de Dios, y que en este Evangelio se revela la justicia de Dios, que a su vez es manifestada a través de la justicia de Cristo. Y esto, el Evangelio, el poder, la justicia de Cristo, nos es imputada a cada uno de los creyentes cuando cree. Es imputada o añadida a cualquier persona que ha creído en Cristo Jesús. También el apóstol nos enseña que únicamente es por fe, no a través de ninguna obra, y eso derrumba pues la falsa creencia de que por cosas que nosotros hagamos vamos a alcanzar este favor de Dios. Entonces podemos entender que la justicia de Dios es revelada únicamente por fe. El Evangelio pues viene a hacer esa separación, y esto el siguiente versículo nos puede ayudar a entender más acerca del poder del Evangelio. Podemos ir a Juan 3:36. El que lo tiene lo puede leer, por favor. Juan 3:36. ¿Está bien? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Gracias.
que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida. El apóstol Juan, desde el inicio de este evangelio, nos viene hablando acerca de Jesús. Nos dice que Jesús vino del cielo, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y también nos dice que Jesús habló las palabras de Dios y que además el Padre le ha concedido toda la autoridad para realizar su propósito. En este pasaje de Juan 36 podemos ver dos escenarios distintos. Uno dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, el que ha rehusado creer en el Hijo no tiene la vida. Vemos entonces que nos presenta dos escenarios distintos entre ellos. Primeramente, para el que cree, dice que hay salvación. Apocalipsis 22:14 nos está hablando aquí en el contexto de la venida de Cristo y dice, yo se los voy a leer: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ese es el Apocalipsis 22:14. Y también un capítulo anterior en la cual nos está hablando de la nueva Jerusalén, la espiritual. El apóstol nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Entonces, aquí lo que nos quiere enseñar la Escritura es que aquellos que hemos creído en Cristo Jesús seremos su pueblo y Dios estará con nosotros como nuestro Dios. Romanos 6:22 nos dice: pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Es lo que nos dice Juan, que aquellos que han creído van a tener la vida eterna. Y el otro escenario, aquellos que han rehusado creer en el Hijo de Dios, la Escritura también es clara y dice que aquellos que no han creído en el Hijo de Dios tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Claramente podemos ver las consecuencias terribles de no creer en el Hijo de Dios. Ahora, el que una persona no crea en el Hijo de Dios anula el poder de Dios, la fidelidad de Dios. No. Si vamos a Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3 del 3 al 4 dice, bueno, aquí Pablo les está diciendo que para Israel había sido dada la ley de Dios, había sido revelada, pero muchos de ellos no habían creído en ese momento o no creyeron. Entonces él dice, Romanos 3:3 dice, bueno, voy a leer desde el primero, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Dice el 3, pues si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. Pregunta, y la respuesta es aquí: de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Okay. Entonces, con esto podemos estar seguros y reafirmar que la incredulidad de alguien no anula de ninguna manera la fidelidad de Dios, y que también la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad del hombre. Okay. Eso nos lleva al siguiente versículo, que es Romanos 5:1. Romanos 5:1. Entonces, hemos visto en estos primeros pasajes que Dios nos está diciendo que la justificación pues es por la fe. Dice Romanos 5:1, yo se los voy a leer: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Imaginémonos, no sé si alguien ha tenido una experiencia de estar en una sala de juicio. Bueno, hay un hombre siendo juzgado, hay un juez, hay otras personas,
esta persona que está siendo juzgada por haber transgredido, por haber violado alguna ley terrenal, tiene únicamente dos resultados posibles: o es declarado inocente y libre, o es culpable y tiene que pagar. Ahora traslademos esto a manera espiritual. Delante de Dios, nosotros un día vamos a estar en el juicio, en el gran trono blanco. Y la Escritura dice pues que este Dios es justo, no podemos comprarlo. Ahora, si nosotros llegamos o tratemos de entender más bien cuál es nuestra condición delante de Dios para llegar a ese juicio. La Escritura nos enseña que nosotros éramos enemigos de Dios antes de Cristo en nuestras vidas. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vemos, éramos enemigos de Dios por nuestros pecados. Andábamos en el mundo, amando lo que el mundo nos ofrecía. El Salmo 7:11 nos recalca que Dios es un juez justo. Y también la segunda parte de este versículo dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Entendamos entonces esta terrible condición: pecadores, enemigos de Dios, delante de un juez justo, y que Dios está airado contra el pecador, contra el impío todos los días. Y si a eso le quisiéramos añadir, dice Isaías 57:21, no hay paz para el impío. Entonces, tenemos una situación pues horrible. Como pecadores no podemos tener paz. Y si nos vamos al libro de Romanos también, desde el capítulo 1, pues Pablo nos enseña lo que Dios viene hablando acerca del hombre. Dice Pablo que nos habla más bien de la culpabilidad del hombre, del justo juicio de Dios, que el capítulo 3 nos dice también que no hay nadie justo y que todos hemos pecado y que estamos pues alejados de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición, esa es la terrible condición del hombre que no ha conocido a Cristo. Entonces, siendo así esta condición, ¿cómo podemos presentarnos delante de Dios y ser justificados? ¿Okay? Bueno, la Escritura también dice que Dios, que es grande en misericordia, nos muestra su bondad. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25 nos dará más luz acerca de esto, de cómo el hombre puede ser justificado, sabiendo la terrible condición que el hombre presenta en ese momento. Dice Romanos, alguien que lo lea, Romanos 3, 21 hasta 25. Sí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén, gracias. Aquí podemos ver que dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 3:28 nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces, estos pasajes nos dan claridad que el cristiano, el hombre que ha sido justificado, lo ha sido únicamente por la fe en Jesucristo, no por ninguna obra que haya hecho, no por algo bueno o por un mérito propio que se encuentre en cada persona. Y también para reafirmar esto, la Escritura nos dice en Efesios 2, del 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Romanos 5, 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Okay. Podemos concluir, hermanos, de que la justificación delante de Dios es únicamente a través de Cristo Jesús, a través de la fe. Y que la fe, les voy a leer textualmente, que la fe es el medio por el cual la justicia de Cristo se nos imputa, es decir, se nos añade, no porque nosotros la hayamos ganado, y que viene, no es por ninguna obra en nosotros mismos, sí por una obra, pero la obra de Cristo Jesús, por la cual nosotros somos declarados justos delante de Dios. Y podemos entonces finalizar esta pregunta teniendo la firme seguridad de que todos aquellos que han creído en Cristo Jesús pues verán la vida eterna, pero también aquellos que han rehusado creer en Dios no verán no verán la vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre ellos eternamente y para siempre. Con esto podemos pasar también a la pregunta 59. ¿Okay? Pues son temas bastante parecidos, nos está hablando pues, de la justificación delante de Dios, y la pregunta 59 dice: ¿cómo eres justo delante de Dios? Es una respuesta poco larga y vamos a tratar de abarcar esta respuesta. Solo por medio de la fe en Cristo Jesús, de manera que, aunque mi conciencia me acuse de haber transgredido gravemente todos los mandamientos de Dios, de no haber guardado ni uno, y además de estar inclinado todavía al mal, aún así, si abrazo estos beneficios de Cristo con una verdadera confianza y convencimiento, me son imputadas o añadidas y dadas la plena y el perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, sin ningún mérito mío, por la pura misericordia de Dios. Y esto, como si yo tampoco hubiera cometido ningún pecado, ni corrupción alguna se me hubiera pegado. Es más, como si yo mismo hubiera rendido perfectamente la obediencia que Cristo rindió por mí. Si pudiéramos tratar de resumir toda esta respuesta, se nos presenta pues la condición del hombre, que es inclinado al mal, que ha transgredido los mandamientos de Dios, y que tras de todo nuestra propia conciencia nos acusa. Pero por otro lado tenemos en aquel en el cual Dios satisfizo su ira, su justicia, que es Cristo Jesús. Entonces es como si Dios nos estuviera diciendo: yo estoy aquí, ustedes, hombres pecadores, impíos, transgredores, violadores de mi ley, ustedes en esa condición no pueden presentarse delante de mí, no hay nada que ustedes puedan hacer que sea lo suficientemente valioso para llegar a mí y ser reconciliados. Sin embargo, yo pongo a mi propio Hijo, que es la única obra que yo voy a aceptar para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una manera general pues, de ver toda esta respuesta. Ahora, nosotros podemos negar de que no somos tan malos, de que pues, hacemos cosas, mentiras piadosas, pecados que no son tan escandalosos. Delante de Dios no existen esas cosas, y la Biblia nos revela nuestra condición. Romanos 1 nos presenta, yo le llamo una radiografía del ser humano, y eso nos presenta pues lo desgraciados que somos sin Dios. Dice Romanos 1 que, él presenta aquí un montón de características. Lo voy a leer algunas. Dice que estamos llenos de perversidad,
de avaricia, de maldad, homicidios, contiendas, engaños y una lista más, la cual nos demuestra pues cómo es nuestra condición delante de Dios. Y aún así, si nosotros no quisiéramos creer, pues la Biblia es como nuestro espejo y ella nos muestra tal como somos. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a otros, pero a Dios no le podemos engañar. Y Él nos presenta su palabra y vemos que ese es un espejo. Sí, Señor, yo soy mentiroso, yo soy injusto, todo lo que dice Dios es verdadero. Entonces no podemos delante de Dios negar nuestra culpabilidad, negar cuál es nuestra condición antes de Cristo. Romanos 3:9, si me pueden acompañar por favor. Romanos 3:9, si alguien lo puede leer por favor. Amén. Julio. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ok, si recordamos la pregunta, ¿cómo es que eres justo delante de Dios? Romanos 3:9 nuevamente nos dice que nadie puede presentarse delante de Dios por su propia justicia. Nadie puede confiar en algún mérito propio o en algo bueno que haya hecho. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, nicaragüenses, costarricenses, chinos, japoneses, coreanos, todos están bajo pecado. Apocalipsis 16:17 dice: ¿quién puede entonces sostenerse en pie delante de Dios? ¿O quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio soy de mi pecado? Claramente la Escritura, hermanos, amigos, nos demuestra que no podemos ir a Dios en nuestras condiciones, no podemos presentarnos delante de Dios en ese día del juicio, porque seremos condenados, seremos apartados eternamente y de la gloria de Dios y echados en el lago de fuego. La Escritura pues es clara, ya hemos acusado a todos, todos estamos bajo pecado, no podemos confiar en nosotros mismos, no podemos confiar de que no somos tan malos. Sí, Dios en su gracia pues no ha permitido que cada uno de nosotros manifieste la maldad que hay en nosotros, como ha permitido que otros hombres en la historia la hayan mostrado, pero que esos hombres la hayan mostrado no nos hace mejores que ellos. Es que la bondad de Dios, la gracia de Dios nos ha preservado para no manifestar todo lo que hay en nuestros corazones, porque la palabra de Dios dice pues de dónde vienen las contiendas y los pleitos, todo lo malo, ¿de dónde sale? De nuestros corazones. Con la caída de Adán, el pecado entró en el mundo y el pecado entró en los corazones de todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos venimos manchados por el pecado. Entonces, en esa condición no podemos presentarnos delante de Dios. Y este pasaje anterior, estos pasajes anteriores nos llevan a lo que es Romanos 7:27. Romanos 7:27, ¿quién lo puede leer, por favor? Romanos 7:23, Romanos 7:23. Sí, por favor. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ok, entonces, recordando un poco, no podemos presentarnos delante de Dios. Tenemos una condición terrible antes de Cristo en nuestra vida. Y Romanos 7:23 pues nos dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y
que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Okay? ¿A qué se refiere cuando dice la ley en mi mente? ¿Okay? Una respuesta tal vez corta es la influencia del Espíritu Santo en la vida del creyente para la obediencia a las buenas obras. Y Romanos 8:2 nos confirma esto, dice: ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Okay? Ahora, debemos entender, hermanos, que a pesar de que el cristiano ha sido salvado por la gracia de Dios, aún mora en nosotros una naturaleza pecaminosa. El cristiano pues peca, sí peca, pero no vive gobernado por el pecado. Si alguien que se llama a sí mismo cristiano es gobernado por el pecado, podemos dudar, porque la Escritura lo dice, de en verdad esa persona ha sido convertida a Dios. Entonces dice, ley del Espíritu de vida es Cristo. Entendamos entonces que ciertamente no vivimos en condenación, ya no vivimos en condenación en ningún momento, pero sí debemos entender que hay una lucha en nuestros miembros, hay una lucha contra el pecado, y que, como decía Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, el apóstol del Señor, diciendo, miserable de mí. Podemos nosotros o pensamos que nosotros no tenemos esa misma condición. Este hombre que Dios usó tanto, él mismo dice, miserable de mí, y reconoce, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, mientras vivamos en este cuerpo de carne, de pecado, pues él mismo está inclinado siempre hacia lo malo, siempre hacia el pecado. Pero también la palabra dice que no venimos a condenación, porque Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados, pero también nos insta a que ya no vivamos gobernados, a que ya no vivamos en deleites diversos del pecado, en que debemos de llevar pues una vida de mayor santificación, buscando agradar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Debemos entregarle a Dios cada una de las áreas de nuestras vidas, las finanzas, los estudios, nuestra vida espiritual, nuestra vida de matrimonio, todo debemos ponerlo delante de Dios. Y también pues la palabra nos ayuda a entender que sí, hay pecado. Entonces, si hay pecado en nuestras vidas, si nuestro cuerpo es inclinado al mal, cuánto más debemos buscar la gracia de Dios, cuánto más debemos reconocer que necesitamos de Dios cada momento, cada segundo, que no podemos en nuestras fuerzas llevar una vida de santificación, no, hermano, porque vamos a pecar. Entonces, siendo así, esta condición que tenemos delante de Dios, terrible, antes de Cristo, ¿cómo podemos tener o cómo podemos abrazar la cruz de Cristo? Entendiendo que pues nuestra condición, de que a pesar de que hemos sido salvos por Cristo, nuestro cuerpo todavía está inclinado al mal. ¿Cómo entonces podemos abrazar la cruz de Cristo y asirnos de ellos, hacer como esos beneficios como si fueran nuestros? Y la respuesta la podemos encontrar en Romanos capítulo 3 y versículo 22. Romanos 3, capítulo 22. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Levanta la mano. Daniel. Por la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice, el 21 también dice, bueno, aquí lo que nos enseña dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia, testificada entonces por la ley y por los profetas.
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos que así es como nosotros podemos recibir los beneficios de la cruz de Cristo, creyendo en el nombre del Hijo unigénito de Dios, cuya justicia fue manifestada a través de la fe para todos aquellos que creen. Esa es la manera entonces, hermano, en que nosotros podemos apropiarnos de esos beneficios a pesar de la condición, aún después de haber sido salvo, de esa lucha contra el pecado. Podemos abrazar esto creyendo esa promesa que es de Dios, que el que en Él cree no es condenado. Así es como nosotros debemos entender. No estamos condenados, porque Cristo, si en verdad Cristo murió por usted, Cristo ya pagó por sus pecados. Cristo ya llevó la ira del Padre, esa ira que ninguno de nosotros es capaz de soportar. Y de esta manera únicamente, nuevamente voy aquí a Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Podemos ir también, hermanos, a Romanos 4:4. Romanos 4:4. Brandon, puede leer del 4 y 5. Bien. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Okay. Como vemos aquí, el apóstol nos presenta un ejemplo como de una relación laboral. ¿Okay? Con Dios no es así. Aquí trabajamos, tenemos un patrono y Él nos paga a nosotros. Con Dios eso no funciona así. Nosotros no hemos trabajado por Dios, no hemos hecho algo para que Dios diga: yo soy en deuda con ustedes. Dice el siguiente capítulo, nos da un ejemplo también de hombres, ejemplo de David, donde dice David: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Okay? No le debemos nada a Dios, o sea, más bien nosotros no le hemos dado nada a Dios, y Él no nos debe nada a nosotros. Lo que Él nos ha concedido ha sido por misericordia, por pura bondad. No hemos hecho ni una sola cosa para que Dios diga: yo estoy en deuda con ustedes y por tanto yo les voy a conceder esto. No, ni una sola, no podemos confiar. Y David es claro: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y en Romanos pues nos habla claramente de esto, que nosotros no trabajamos para una persona aquí en el mundo para que nos pague, en este caso Dios, sino que nuestras iniquidades son perdonadas únicamente por la justicia de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, podemos decir que Dios atribuye justicia por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor. Y los siguientes versículos pues nos van a dar más claridad y nos van a confirmar esto de que nadie es salvo por medio de las obras. Romanos 5:2, voy a leer. Romanos 5:2 dice: porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Podemos ver aquí claramente que por las obras no podemos llegar a Dios. Más bien estos pasajes nos recalcan y se traen abajo esas obras en las cuales confiamos o hemos confiado anteriormente, y que muchas personas probablemente, y así es, siguen confiando. Pero estos pasajes derrumban ese concepto. Nosotros no cumplimos con un estándar delante de Dios por el cual Él nos concede a nosotros la fe. La Escritura es clara, sino que es únicamente por gracia, por misericordias que somos justificados, hermano. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y también apoyándome un poco en Romanos 3:24, nuevamente dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, amigos, Cristo pagó la redención, satisfizo la ira del Padre, y Dios nos escogió por gracia, por misericordia, por amor a Él mismo, porque nosotros no tenemos nada bueno. Como dije inicialmente, ahora somos desgraciados, no contamos con la gracia de Dios. Dios no nos pudo haber escogido porque fuéramos las mejores personas. Vimos en Romanos 1 cuál es la condición del hombre, todo lo que el Señor nos añade a nosotros, y no podemos decir: Señor, estás mintiendo, eso no es mío, no soy mentiroso, no soy injusto, no soy esto y otro. Sí, es nuestro, hermanos. Entonces, entender que no es por nuestra propia justicia, ni por nada bueno que hayamos hecho. Hay un pasaje en Deuteronomio 9 que Dios les está hablando al pueblo de Israel, Deuteronomio 9, cuando ellos van a entrar a heredar la tierra prometida. Y si nosotros confiamos en algo de nosotros, pues este pasaje nos va a ayudar a entender que no debemos confiar en nosotros mismos. Le dice Dios, como resumiendo: no por su justicia, ni por la rectitud de corazón. Al contrario, ustedes son un pueblo duro de servir. Pero por la maldad de esos pueblos, y para confirmar la palabra que Dios dio a Abraham y a Isaac y a Jacob, es que Dios les ha permitido entrar en la tierra prometida. Hermanos, esa palabra es aplicada a nosotros, no por nuestra justicia, no por la rectitud de corazón. Somos duros de servicio. Fue dicho hace cientos de años, pero aún aplica a nosotros. Parte también de la respuesta a esta pregunta dice que Dios nos trata como que si nosotros nunca hubiéramos cometido pecado, pero entendemos la realidad que no es así. Por el contrario, eso por lo cual Dios nos acusa por nuestros pecados. Primera de Juan 2:1 dice así: hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este pasaje pues nos ayuda a reconocer, y el apóstol nos enseña que sí, como dije anteriormente también, tenemos una vieja naturaleza, la cual está inclinada al mal. Pero igual, el cristiano no puede vivir sometido al pecado, no puede ser gobernado por el pecado. Sin embargo, pues peca. Y siendo así que peca, el apóstol también nos exhorta
a que si pecamos, y sabemos que es así, hermanos, constantemente nadie puede decir, Dios, a pesar de que tú me has salvado, yo estoy cumpliendo tu ley. Nadie. Desde que nos levantamos, hoy mismo hemos pecado delante de Dios con alguna palabra, con algún mal pensamiento, con algo que hicimos y no debimos, o con algo que debimos y no lo hicimos. Y hemos pecado y no podemos decir, Señor, no hemos pecado hoy. Pero el apóstol nos exhorta a que vayamos a Cristo constantemente. Entonces, entendiendo que aún hay esa inclinación en nosotros a la maldad, nosotros debemos ir con toda la confianza a la fuente inagotable del perdón. Todos los días tenemos que arrepentirnos e ir en fe, confesando nuestros pecados. No creamos entonces que no ofendemos a Dios con nuestras vidas, porque sí, pero tenemos un abogado defensor, que es Cristo Jesús, que Él es la fuente inagotable. A Él podemos acudir diariamente y debemos hacerlo constantemente. Debemos buscar a Dios desde que nos levantamos. Es lo primero que debería estar en nuestras vidas. Y estudiando esto, pues yo me siento exhortado, hermano, porque sí, cómo me falta a mí buscar más a Dios, cómo me falta a mí reconocer de tantas maneras que peco contra Dios, recordando que no soy el mejor esposo, que no vivo con mi esposa a veces, o no le ofrezco esas palabras de amor como debería ser. Y esto me lo recuerda, y ha sido así fuerte, que me recuerda, sí, Señor, no soy ese esposo que debería ser. Peco constantemente, pero sé que puedo ir a Cristo y pedirle perdón en arrepentimiento, confesando esos pecados y pidiéndole a Dios, a Cristo, que me ayude. Que ciertamente no quiero estoy en esta condición, pero no quiero permanecer en eso. Quiero cada día más crecer en santidad. Y así pues, en las relaciones que ustedes tengan, deben reconocer que probablemente no están cumpliendo a la perfección la ley de Dios, y nadie lo va a hacer. Pero sí tenemos que ir a Dios, y sí tenemos que pedirle perdón a Dios y decirle que nos ayude, que nos concede su gracia para poder vivir sabiamente, prudentemente en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en todo lo que hagamos. ¿Okay? Finalmente pues llegamos a la pregunta 60, que dice: ¿por qué afirmas que eres constituido justo solo por medio de la fe? Dice la respuesta: no porque complazca a Dios por la dignidad de una fe, sino porque solo la satisfacción, justicia y santidad de Cristo son mi justicia delante de Dios, y no puedo asirme o agarrarme de esta ni aplicarla a mí mismo de ninguna otra manera excepto por medio de la fe. Rápidamente aquí vemos que la respuesta empieza con una fe y termina con otra fe. Podemos entender entonces que esta primera fe se puede referir a no esa fe que construimos intelectualmente. Alguien puede conocer la Escritura, alguien puede hablar de fe, pero aún así no ser salvo. Es una fe que ha sido construida de acuerdo a nuestros propios pensamientos, ideas, conveniencia. Pero la fe con la cual termina la pregunta dice: de ninguna otra manera excepto por medio de la fe. Esa fe es aquella que podemos encontrar en Romanos capítulo 10 versículo 17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta es la verdadera fe por la cual nosotros podemos ir a Cristo, por la cual nosotros somos justificados delante de Dios y nos podemos presentar a Él con toda confianza. Esta fe pues es el Espíritu Santo que aplica esa palabra que hemos escuchado, la aplica en nuestros corazones, y a través de eso pues Él nos da esa fe verdadera.
Y esta fe verdadera es la que nos lleva a reconocer la obra de Dios. ¿Cuál obra? Que creáis en el que Él ha enviado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta parte pues nos lleva a otro versículo que está en 1 Corintios 1:30. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Okay. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? Claramente, si leemos versículos más atrás, pues es Dios. Dios nos está diciendo, el pasaje nos está diciendo por Él, y los versículos anteriores están hablando de Dios. Es por Dios que nosotros hoy estamos en Cristo. Vuelvo a repetir, no por una capacidad humana. Ahora, aquí vemos que toca varios conceptos: la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Ok, pero tratemos de entender qué significan estos conceptos. O sea, ¿qué es la sabiduría de que Dios habla? Dice que el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿A qué se refiere esto? Dice más bien que se refiere a que Dios nos ha dotado, más bien no se refiere a esta sabiduría, no se refiere a que Dios nos ha dotado de destrezas o habilidades intelectuales superiores. El pasaje no está hablando de ese tipo de sabiduría, no tiene nada que ver con habilidades intelectuales. Más bien nos está llevando a esa sabiduría espiritual, al discernimiento espiritual. ¿Basado en qué? En nuestros criterios. No, basado en la sabiduría de Dios. Y esa misma sabiduría la vemos pues manifestada en el plan de salvación y en la cruz de Cristo. Y todo esto pues el Padre es el que lo ha orquestado. También tenemos el concepto de la justicia. O sea, ¿cuál justicia? La justicia de Cristo. Esta dice que es aquella que es acreditada a una persona cuando cree. Es decir, en cada uno de nosotros, cuando hemos creído, Dios imputa esa justicia o nos añade eso que nosotros no hemos ganado, pero la hace como nuestra. Pero es la justicia de Cristo. Y finalmente dice la redención. Dice la redención: justificación, santificación y redención. ¿Okay? Recordemos la pregunta: ¿por qué afirmas que eres constituido justo solo por medio de la fe? Entonces, la redención lo que abarca o lo que envuelve más bien es todas las anteriores: la santificación, la sabiduría. En la redención están todas incluidas. Entonces, la redención es esa obra redentora de Cristo que Él hizo, y a través de esta obra también Cristo vino a abrir, ¿cómo les explico? Vino a abrir el camino por el cual Dios, digamos, ha extendido o dado apertura y le ha concedido gracia al impío y al pecador, y también le ha otorgado los beneficios anteriores: la sabiduría, la justificación y la santificación. ¿Okay? Y a modo de conclusión, en esta pregunta y en general, podemos decir entonces o podemos afirmar que la justicia y la santidad de Cristo son mi justicia y mi santidad delante de Dios.
y que es el glorioso evangelio y la bendita cruz de Cristo lo que nos puede llevar a salvar nuestras almas. Y quisiera terminar con este versículo de 1 Pedro 1, del 3 al 5. Si alguien por favor me lo puede leer. Brandon. 1 Pedro 1, del 3 al 5. Correcto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gracias, amén. El apóstol Pedro nos enseña en estos versículos que una vida eterna en la presencia de Dios es lo que nos espera a aquellos que hemos sido hechos hijos de Dios. Y esto constituye una herencia que no se corrompe, no se destruye, que es segura y que es preciosa, y que además fue reservada y que está preservada por Dios para sus hijos, para nosotros. Hermanos, hasta aquí las preguntas, y no debemos irnos pues olvidando esto. Más bien debemos caminar meditando en lo que hoy hemos escuchado, para aquellos que ya han sido salvos por el Señor, esas hermosas promesas de que un día estaremos en la presencia de Dios y diciendo: Santo, Santo, Santo. Pero también para aquellos que hoy no conocen a Cristo, la Escritura es clara. Hay un lugar de castigo, un lugar en el cual nunca, nunca se podrá salir. Y si Dios nos envía a nosotros a ese lugar, es justo, porque hemos quebrantado su ley, hemos violado sus mandamientos, hemos amado el pecado. Pero usted que hoy no conoce a Dios, Dios es grande misericordia, y hoy usted ha escuchado esta palabra que dice que el que en Él cree, en el Hijo, no se pierde, mas tenga vida eterna. Dios hoy le presenta la oportunidad. ¿Lo ha escuchado? Es un Dios verdadero, y yo puedo dar fe, y aquí mis hermanos pueden dar fe, pero yo puedo dar fe de que Cristo ha hecho una obra en mi vida, de que Dios hizo un alto en mi vida, me detuvo de los caminos en que yo andaba, errante, deleitándome en el pecado, amando el pecado. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque un día Dios me hizo escuchar su evangelio, Dios me hizo ver lo pecaminoso que en verdad yo soy, y que tuvo misericordia, y que a pesar de que hay un juicio, sí, pero también nos muestra las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús vivió esa vida perfecta, cumplió la ley, la cual ninguno de nosotros puede, ni ha cumplido, ni podrá nunca cumplirla. Vayamos a Él, roguemos a Dios que nos muestre de verdad nuestro pecado, nuestra condición espiritual delante de Él. Roguemos, clamemos que nos perdones, que ponga esa fe verdadera para creer en el Hijo que Él ha enviado para salvar a impíos y pecadores como nosotros, así como un día me salvó a mí.
y sé que el Señor me salvó, porque ciertamente no soy lo que debería ser, pero sé que ya no soy esa persona que fui años atrás, ese desgraciado que fue atrás, haciendo daño, mintiendo, igualmente recibiendo daño. Ya no soy eso. Y un día espero estar en la presencia de Dios, igual que ustedes, hermanos. Así que vayamos meditando en esto. Y bueno, vamos a orar. Bendito Dios, nuevamente, Padre, te damos gracias por la enseñanza de esta noche. Dios, gracias porque tú me has dado la oportunidad de hablar de ti, sabiendo que no es porque yo merezca estar aquí delante de mis hermanos predicando tu palabra o enseñando, sino porque tú me has concedido este favor, Señor. Gracias también porque tú me has usado, mi Señor. Y yo te pido que esta palabra que hoy ha salido de mi boca pueda ser de bendición para mis hermanos, que ellos puedan ser recordados nuevamente de las promesas que son fieles, Señor, que no dependen de nuestra fidelidad, y que tú nos ayudes a vivir vidas de mayor santificación, vidas de mayor lucha contra el pecado, Señor. Que nos transformes y nos moldees y nos cambies cada día más a imagen de tu Hijo Jesucristo. Dios, también rogamos por aquellos que hoy no te conocen, para que la palabra hoy escuchada pueda amonestar sus conciencias, inquietar sus corazones de cómo están viviendo sus vidas, de cuál es el destino de todo aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios. Muéstrale, Señor, muéstrale su pecado, por favor, y dale salvación a ellos también, Señor, así como tú nos has dado hoy a nosotros esta salvación. Y hoy nosotros podemos llamarte a ti, Padre. También, Señor, te rogamos para que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, cuídanos en medio del trayecto, y que podamos ir entonces meditando en lo que hoy hemos escuchado. Te pedimos esas cosas en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos.